Ramírez Huerta, nuestra nutrióloga. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola. Muy bien, mi querida Cintia, muchas gracias. Gracias por estar aquí con todos ustedes. Estoy muy feliz y muy contenta. Y hablar de estos temas porque de verdad, siempre que se pone un alimento de moda, todo mundo lo consumimos, pero para empezar, ¿qué es la chía y dónde la puedo conseguir? Fíjate que la chía son unas semillas, porque a veces pensamos que si son hierbas. No, son realmente la semilla de la planta. Y esta pregunta que tú haces tiene mucho valor por lo siguiente. Como bien dices tú, es un alimento que se ha puesto de moda. Tiene efectivamente grandes beneficios a la salud. Es decir, a veces llegan modas que ni siquiera están fundamentadas. Aquí realmente la chía tiene mucho valor. Pero ¿qué es lo que pasa? Como se ha puesto de moda, la gente la va y la compra en lugares naturistas, en tiendas de deportes. Entonces el costo se eleva mucho. Entonces, si nosotros queremos fomentar el consumo de estas semillas, que van a tener gran valor, pues yo les sugiero que vayan con la marchanta, que vayan, ¿sí me explico? Al mercado, que la compren por mayoreo. Claro, porque, bueno, igual el precio ha subido, pero definitivamente, como comentas, es pues la chía algo que utilizamos los mexicanos en muchísimos platillos, aguas y demás, pero ¿realmente qué tiene, Alicia? Dinos si realmente es nutritiva, ¿qué es lo que nos da? Excelente, fíjate que sí nos da, Tiene casualmente dos tipos de fibra, tiene soluble e insoluble. No sé si ustedes se han fijado que cuando la chía la metemos en agua, esta tiende a hacerse un mucílago alrededor de la misma semilla, es decir... Como una gelatinita. Como una gelatinita, ¿por qué? Porque la chía es hidrofílica, es decir, es muy compatible con el agua y puede absorber hasta 2 veces su peso en agua. ¿Me explico? Entonces nosotros tomamos esto y este tipo de fibras tiene un porcentaje muy alto de la chía, el 40% es fibra, entonces realmente tiene un porcentaje muy elevado y esto tiene beneficios a la salud. Fíjense, aquí la estamos viendo en pantalla, tiene un beneficio a nivel cardiovascular, a nivel antioxidante, mejora el perfil de lípidos en las grasas, es decir, el colesterol bueno, las high density lipoproteins, HDL mejor conocidas, las aumenta. El colesterol malo, las low density lipoproteins, las baja, nos ayuda en el manejo de los triglicéridos, es decir, mejora el perfil de lípidos y la salud cardiovascular. Y también mejora mucho la función digestiva, entre otras cosas. Oye, pues suena muy bueno para la gente que sufre de estreñimiento, a la gente que padece un poco de problemas en el intestino. Pero te quería preguntar, estamos viendo las imágenes y creo que todos hemos visto ya la chía que te la venden en agua de Jamaica, que en agua de limón, o incluso la misma chía la ponen en botellas para ir al gimnasio en agua normal, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿la debemos consumir cuando está todavía como semillita, o sea, como durita, o ya una vez que se ha inflamado y que absorbe el agua y la humedad? Fíjate que esta es muy buena pregunta. Podemos usarla de ambas vías, pero tiene una ventaja si tú la estás comiendo ya hidratada. Es decir, hemos hablado que en la regulación del peso o en el control de peso, la fibra tiene un papel muy importante. En el caso en particular de la chía, ¿qué es lo que pasa? Al aumentar su volumen, ¿sí? O sea, al aumentar su volumen y hacerse esa porción gelatinosa, ese mismo efecto pasa en el estómago. ¿Me explico? Entonces, esto puede coadyuvar a un tratamiento en el control de peso. Es decir, ojo, no porque yo me coma chía y me estoy comiendo el choco chiquis, ¿no? Pero no por eso quiere decir que voy a bajar de peso, pero definitivamente el consumo de fibra a partir de esto nos va a ser de mucha ayuda. Lo que sí te quiero decir es que es importante la cantidad. O sea, la chía no es como voy a comerme pollo a la chía, o sea, no comemos así como en cantidades industriales, sino es como añadiendo a. Como no voy a hacer una palanqueta de chía, por No te ejemplo. vas, exacto, no hay palanqueta de chía, no hay mole de chía, no, sino es algo que adicionamos, por ejemplo, a la fruta, al yogur, al batido, al agua, ensalada. Querida nutrióloga, lo que pasa es que esta pregunta que te acaba de hacer Andrés, yo supongo que viene muy ligada a todos estos mitos que existen siempre con respecto a este tipo de alimentos que pues son a veces muy extraños o que se pusieron de moda. Y es que decían que si le poníamos agua a la chía, se te iba a pegar en la panza esta gelatina, ¿no? Entonces que mejor la comieras así como lo estás diciendo tú, espolvoreada en frutas o en ensaladas. Pero ya con esto quiero suponer que no tenemos ningún problema y al contrario, nos hace mucho mejor, nos da más beneficios que otra cosa, ¿no? Claro, y de hecho el bolo fecal, ¿no? Sí. A la hora de la evacuación, a la hora del consumo de la chía,
va a tener los beneficios de la hidratación de esa masa. Entonces, evidentemente, con la fibra va a haber un mayor tránsito intestinal y esas heces van a estar más humectadas que cuando es una cuestión muy dura. Digo, perdón, que Pero es Entonces, real, ¿no? entonces también nos da mucha más saciedad al consumirla. Exacto, es el efecto saciedad, el efecto tránsito intestinal. Sabemos que la fibra también nos ayuda a la prevención de un cáncer de colon, de intestino, y bueno, también tiene antioxidantes. Estos ácidos grasos omega 3, el ácido alfa-linolénico, que es muy importante, diríamos que es de los principales beneficios, el contenido de ácidos grasos omega 3. Una sugerencia nada más, que cuando se consume ya hidratada, tratemos de masticarla. ¿Ok? Ok, pues muy bien. Gracias, Alicia Gracias a ti, Ramírez. gracias por a ti.